al contrario de la teología muerta, ¿verdad? Que estaban practicando los discípulos en este pasaje. La semana pasada vimos el pasaje de la transfiguración, si usted recuerda a Jesús, ¿verdad? Mostrando esa gloria, ¿verdad? Y antes de eso habíamos hablado del costo del discipulado. Jesús primero se muestra como el Cristo. Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús entonces explica qué tipo de Cristo, porque tiene que decir a los discípulos, yo voy a ser muerto, ¿verdad? Y voy a resucitar, pero ustedes tienen que saber que voy a ser aprendido y voy a pasar por estas cosas. Y entonces Cristo se presenta como un Cristo sufriente. Recuerden que para los judíos, incluso para sectas como los esenios, no había solamente un Cristo, sino que iban a venir dos Cristos, uno sufriente y uno gobernante, porque si vas al Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que estas cosas están como que juntas, ¿verdad? Habla de un Cristo que sufre y de un Cristo que gobierna. Entonces Cristo, Jesús, se presenta como un Cristo sufriente cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, e inmediatamente él dice, yo voy a ser asesinado, ¿sí? Pero entonces Jesús habla del costo del discipulado. Pero en la transfiguración viene Jesús y se presenta en gloria y entonces se presenta como el Cristo gobernante también. Sí, y vemos que Elías y Moisés están detrás de Cristo, que viene a ser, Elías viene a representar los profetas y Moisés viene a representar la ley y cómo todo viene a convergir, ¿verdad?, en Jesús. Y entonces Jesús es el Cristo que sufre, pero también el que gobierna. Y vimos cómo Pedro ya no se quería bajar de ahí, ¿verdad? Y todo esto. Y entonces el pasaje que vamos a ver hoy es inmediatamente después de que bajan de la montaña, después de esa escena de la transfiguración, vienen bajando y vamos al verso 14, y dice ahí el verso 14, cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio a una multitud con ellos y los escribas que discutían con ellos, verso 15, y al verlo, toda la multitud se sorprendieron y corrieron a saludarlo, y le preguntó a los escribas, ¿qué discuten con ellos? Verso 17, y uno de entre la multitud le responde y dijo, maestro, traje mi hijo a ti porque tiene un espíritu mudo. Y al venir sobre él lo derriba, arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Verso 19, respondiendo Jesús dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar aquí con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos al pasaje. Pero se nos presenta una historia. Jesús está en el monte, ¿verdad? Allá transfigurándose, y está Pedro, y está Jacobo, ¿sí? Y está Juan, y están los tres discípulos, y Jesús, y entonces acaba toda esa cosa maravillosa que vieron arriba, y vienen bajando, y apenas llegan a la llanura, ¿y qué se encuentran? Se encuentran con un desorden, ¿verdad? Un caos. Jesús llega, y lo primero que ve cuando ve una gran multitud, ¿sí? Y los escribas y los fariseos discutiendo, ¿verdad? Y los mirones gritando, ¿verdad? Pelea, 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 pelea. Y ahí estaban los fariseos, perdón, los escribas, y estaban los discípulos, y entonces estaban todos ahí discutiendo. Sí, Jesús, imagínate a los discípulos también, los que subieron, vienen de allá de la gloria, ¿verdad? Y ahora a bajar y a ver a los otros ahí haciendo su desastre. Sí, entonces está el caos ahí. Y el caos sucede porque un hombre trae un muchacho endemoniado y le dice a los discípulos, a los 9 que se quedaron ahí abajo, por favor, saquen el demonio y eso no pueden hacerlo. Y entonces viene este pique con los escribas, porque entonces no pudieron demostrar el poder que dicen, ¿verdad? Que tienen como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, y entonces viene esta discusión. Sí, entonces esto es lo que se encuentra Jesús. Me imagino a Jesús como ese profesor cuando salía del salón y entonces estaban los niños en la escuela, ¿verdad? Y regresaba al salón y alcanzaba a ver los lápices, cómo los aventaban a los abanicos, ¿verdad? Para que salieran volando y los borradores y la gente y los niños subiéndose a los bancos. Y así se encuentra Jesús, diciendo, pues, ¿qué me fui a hacer, verdad? ¿A quién dejé cuidando la guarnición? ¿A qué clase de gente dejé ahí, verdad? No me puedo ir al monte porque
los 9 que se quedan inmediatamente hacen un desastre. Entonces Jesús tiene que venir a arreglar el problema, ¿sí? Porque los discípulos, los 9 discípulos que se quedan, no son los 12, porque 3 estaban arriba, ¿sí? Los 9 que se quedaron acaban de perder una batalla teológica con los escribas, porque seguramente estaban discutiendo, ¿verdad? Y seguramente los escribas decían, a que no pueden, ¿verdad? Y entonces los discípulos decían, a que sí podemos, ¿sí? Sanar al endemoniado, ya que no puedes, ya que sí puedo. Y pues no pudieron. Y entonces cuando no puedes hacer lo que dices que eres capaz de hacer como hijo de Dios, quedas en ridículo, ¿sí? Y los escribas, aprovechando eso, seguramente empezaron a discutir con ellos. Así que Jesús tiene que llegar a salvar el pellejo de los 9 que acaban de ser expuestos como ignorantes, porque hay una cosa con estos discípulos. Nadie sabía más de la ley que los escribas. Nadie era más experto del Antiguo Testamento que un escriba, ¿sí? Así que los discípulos, aunque estuvieran con Jesús, no había manera que supieran más que ellos del Antiguo Testamento. Estos chicos habían nacido con la ley en la boca, ¿sí? Nacieron con ella. Ellos no veían caricaturas, ellos veían la ley. Entonces, cuando ellos, los escribas, sabían todo de la ley, tú no podías ganarles un debate así. La única forma que los discípulos podían ganarles era demostrando con poder lo que ellos decían que eran, pero no pudieron. Entonces, cuando no puedes mostrar lo que espiritualmente dices que tienes, pues el que sabe más que tú te deja en vergüenza, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando y tiene que venir Jesús, entonces, a salvar el pellejo de los 9 discípulos que están ahí. Y ahí hay que entender varias cosas. Primero, qué bueno cuando hay gente madura en la fe, ¿sí? Para que, en primer lugar, se eviten estos pleitos, que no son, que no dejan nada, son de gente inexperta. Y no se trata de que sepan o no sepan. A veces la gente que más sabe es la gente más inexperta, porque es la gente más necia. Sí, la que más busca tener la razón, la que busca dónde discutir, dónde ganar un debate. Y esas discusiones, amado, a veces lo único que provocan es un demérito al reino de Dios, ¿verdad? Cuando hay gente, sobre todo inconversa, alrededor. Porque aquí hay 3 tipos de personas. Están los discípulos, están los escribas y están los mirones. Y los mirones, ¿con quién se van a ir? Con los que ganen, ¿verdad? Y si nadie gana, simplemente se van a desilusionar de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estás en el comedor del trabajo, ¿sí? Y entonces hay 15 personas sentadas en la mesa o en 2 mesas y todos están platicando, todos escuchan todo, pero hay 3 cristianos. Y entonces a uno se le ocurre, porque está aburrido, de pronto decir, ¿ustedes qué piensan de los diezmos? ¿Verdad? Y entonces comienza el debate. Y la gente que no es cristiana, sí, empieza a ver las discusiones de estos 3 que deberían estar glorificando al Señor en lugar de estar peleando por boberas. Y entonces, ¿y tú qué opinas de los profetas? ¿Verdad que no? ¿Tú crees que los músicos deberían cobrar cuando van y tocan a otras iglesias? ¿Verdad que no? Sí, y entonces empiezan las discusiones estériles, que no sirven de nada y que no aprovechan en nada, pero que gente, porque leyó un pasaje, porque vio un video, porque cree que sabe algo, deja en vergüenza lo que es el reino de Dios, queda como el reino de las discusiones, y la gente que no sabe del Señor lo que ve y dice, yo no quiero entrarle ahí, ¿verdad? Para estar como ellos, ¿sí? Entonces los discípulos quisieron a lo mejor demostrar que podían hacer algo, ¿sí? Y vieron a Jesús muchas veces dejar en mal a los fariseos, pero ellos iban a buscar a Jesús. Ellos eran los que iban a provocar a Jesús. Y Jesús mostraba con poder las palabras que él decía. Pero estos salen, ¿verdad? Eran como los aprendices de boxeo que llevan una sesión y andan buscando con quién pelearse, ¿verdad? Es decir, apenas ven algo y ya quieren ir a ver a quién le ganan. Y es lo que está pasando con ellos. Los discípulos, cuando vieron a ese joven endemoniado, no vieron al padre que sufre, no vieron al chico que no puede casarse, que no puede trabajar ni llevar una vida normal. Lo que vieron fue una oportunidad para demostrar que estoy del lado correcto de la historia. Eso fue lo que vieron.
¿sí? Una frívola oportunidad para demostrar que Dios está conmigo y no con los escribas, ¿verdad? No dudo que haya habido muchos escribas que siguieron a Jesús. No dudo que muchos incluso se hayan arrepentido en algún punto de sus vidas, ¿sí? Pero ellos querían demostrar que estaban del lado correcto de la historia. No están viendo el sufrimiento de la gente, lo que están viendo es la oportunidad de demostrar lo que ellos son capaces de hacer. Y esto nos puede pasar como cristianos. Cuando la gente se vuelve un premio para la iglesia y no nos involucramos en la necesidad de las personas. Entonces, las personas son un premio para presumir que tenemos, sí, personas, para presumir que tenemos gente nueva, para presumir que tenemos una cierta cantidad de personas. No nos importa la gente, nos importa el número, lo que la gente representa. Y esta es frivolidad en el ministerio. Eso es lo que están haciendo los discípulos, usando el problema de alguien para demostrar lo que ellos son capaces de hacer. Y Dios nos libre de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso a veces te vas a encontrar con iglesias que no les va a importar cómo viva la gente, siempre y cuando sean un número más, siempre y cuando sirvan, ¿verdad? En ese propósito. Y entonces los discípulos que están discutiendo con los escribas, que están siendo avergonzados, los escribas, ¿verdad? Los están dejando en el piso porque no pudieron hacer el milagro y aparte los escribas pues tienen más conocimiento que ellos, así que los están dejando en vergüenza y tiene que venir Jesús, ¿verdad? A calmar la situación, ¿verdad? Tiene que venir el que sí es maduro, el que sí es entendido, a poner orden en medio del desastre. Te voy a dar un consejo. Si tú un día estás en medio de una discusión de esas, sé el maduro de la discusión. Córtala, porque no te va a servir de nada. Ahora, ponte en los zapatos de Pedro, de Jacobo, de Juan, de los que están arriba, de los que vienen del monte. Porque ellos vienen de la gloria, ¿verdad? Ellos vienen de ver a Moisés, a Elías, a Jesús transfigurado. Ellos vienen de otra cosa para llegar a toparse, ¿verdad? Con los problemas del mundo, con los problemas reales, situaciones de gente, ¿verdad? Que está en necedad. Y esa es la tensión que el cristiano siempre va a vivir, ¿verdad? Porque Pedro ya no quería bajar. Pedro ya quería hacer casitas, ¿verdad? Quería hacer enramadas. Pedro ya se quería quedar ahí, a que el Señor baje maná del cielo y aquí me quedo con Jesús y con Elías. ¿Si para qué voy abajo? Y luego llega abajo y se confirma, ¿verdad? Lo que Pedro estaba pensando. Me hubiera quedado arriba. Pero hay una tensión en la que el cristiano vive entre la gloria de Dios y el caos del mundo. Entonces tú vas a salir de tu cuarto de oración, ungido, va brillando como Moisés, y ese día se te va a poner más bravo el vecino. Ese día se te va a poner más bravo el jefe o el empleado o capaz que hasta el cónyuge, ¿verdad? Es decir, ese día, casualmente, cuando ayunaste, cuando oraste, cuando vienes de alabar, cuando algo pasó y tuviste un encuentro especial con el Señor, ese día se te pone bravo el mundo. Si es el caos que el cristiano tiene que aprender a lidiar con él todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces Jesús llega y dice ahí el verso 15, que la multitud lo ve, corren a saludarlo, corren a abrazarlo, como diciendo, ay, ya llegó el que va a poner orden, por quien estábamos esperando. Y verso 16 dice, y Jesús le preguntó a quién, a los escribas y a los discípulos en segundo lugar, ¿qué discuten con ellos? ¿Qué están discutiendo con ellos? ¿Verdad? Y uno de entre la multitud responde. Porque la pregunta de Jesús, ¿qué están discutiendo? No es a la multitud, es a los escribas. Y en segunda línea, a los discípulos, a sus hijitos, ¿verdad? Que están ahí peleándose en el medio. Jesús llega y yo me imagino a los otros 9, ¿verdad? Viendo que ya bajó Jesús y el caos que armaron, como los niños cuando dejan un desastre en la casa y llega la mamá, llega el papá. Y entonces el papá pregunta, ¿y quién fue? Todos callados. Porque ni un escriba, ni un discípulo,
se atrevió a decir nada. Ellos eran los que estaban gritando. Ellos eran los que estaban discutiendo. Pero cuando llega Jesús y pregunta, casualmente todos se enmudecen. Todos se llenan de temor porque saben que pecaron. Saben que se equivocaron, ¿verdad? Y la respuesta tiene que venir del padre del muchacho. Porque como nadie quiere hablar y nadie quiere ayudar, el padre del muchacho tiene que él entonces interrumpir a los discípulos, ¿verdad? Y responder la pregunta que Jesús les hace. Y esta es una actitud bien común de las personas cuando saben que han fallado a Dios, cuando somos confrontados, ¿verdad? Porque muchas veces nos escondemos del Señor cuando hacemos algo incorrecto. Si recuerdan cuando vimos el Génesis, Abraham pecó y lo siguiente que vemos es que vaya a un altar, va y le da la cara a Dios, ¿verdad? A ser confrontado por Dios, lo que me vaya a decir, pero yo prefiero que el Señor me confronte, pero que no me dé su indiferencia, ¿sí? Y hay creyentes que buscan mejor la indiferencia. Hay personas que prefieren, cuando pecan, buscar al Señor, quieren la restauración, aun si eso incluye disciplina, pero quieren la restauración. Y hay personas que cuando pecan van y se esconden de la presencia de Dios. Y ahí se nota la diferencia en la madurez de la gente. Si cuando Pedro pecó al negar a Jesús, lo siguiente que vemos a Jesús resucitar es restauración, es confrontación. Si no te puedes esconder de la presencia de Dios. La madurez, el creyente maduro, no es que no se vaya a equivocar. Pero cuando se equivoca, corrige, porque inmediatamente busca al Señor. Busca ser confrontado. ¿Sí? Pero el que no es maduro se esconde de la iglesia. Se esconde de los líderes, de los pastores, se esconden de Dios, se esconden de la oración, dejan de orar, dejan de buscar la Biblia, hasta que se les olvide lo que hicieron y entonces vuelven otra vez a medio querer buscar al Señor. Y esta es la actitud que no debemos de tomar, ¿verdad? Hay una distinción en la forma en la que reacciona una persona madura y una persona inmadura al momento de equivocarse, al momento de pecar, ¿verdad? La respuesta de los discípulos, que es una respuesta muda, donde no hablan, donde no pueden decir nada porque saben que la regaron, nos muestra su inmadurez. El problema de los discípulos no es nada más que no pueden sacar a un endemoniado, no pueden liberarlo. El problema es que ni siquiera están preparándose para eso. ¿Sí? Y entonces dice aquí la Biblia, maestro, traje a ti a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y al venir sobre él, lo derriba, arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron, ¿verdad? Y entonces el padre viene a explicar lo sucedido. Porque no quiere hablar nadie, pues tiene que hablar el papá, ¿verdad? Y le explica a Jesús, mira, este es mi hijo, tiene estos síntomas, síntomas que si tú los ves, alguien te puede decir, es epilepsia, ¿verdad? Pero en Mateo 4, hay un pasaje, Mateo 4:24, que habla de cómo Jesús sanaba a los que tenían dolores, a los que estaban lunáticos y a los que estaban endemoniados. Es decir, aún en la antigüedad se reconocía la diferencia, ¿verdad?, entre una persona con achaques corporales, una persona que estaba falta de cordura y una persona endemoniada. Ellos tenían sus filtros, ¿verdad?, que tal vez nosotros hoy en día no los conocemos o los hemos descuidado. Pero el hombre que ha vivido con su hijo toda su vida entiende lo que está pasando con él y le dice a Jesús, hay un espíritu mudo en mi hijo que llega y lo tortura, ¿sí? Y entonces yo le pedí a tus discípulos que están contigo todo el día que por favor lo liberen, pero no pudieron. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Mucha argumentación, mucha discusión, mucha presunción, pero cero evidencia de lo que se está hablando. ¿Sí? Los discípulos, es decir, pura perica. Y con poquito conocimiento, porque seguramente, como les digo, los escribas sabían más que ellos. Entonces, sin conocimiento y sin poder de Dios, no tenían nada, ¿verdad?, para enseñar. Tenían perdido el debate en el que estaban, quedaron ridiculizados. Ahora, recordemos algo. Jesús
estaba en el monte, pero deliberadamente Él se llevó a 3. Y esos 3 vienen a representar seguramente a los discípulos más avanzados que Jesús tenía. Uno dice, se los llevó porque eran los más cercanos. Eran los más cercanos, seguramente porque eran los más interesados. Seguramente porque eran los más dispuestos. Quizá porque eran los más disciplinados y eran los más avanzados. Y entonces los otros 9, no es que no amaran al Señor, pero no está Jesús y no están los 3 mejores, ¿verdad? Entonces los discípulos están jugando con la banca, por así decirlo. Por eso no hay nada en ellos, en este pasaje. Y Jesús, ahora, y nos viene esta pregunta, entonces Jesús reparte igual, pues ya vimos que no reparte igual. En primera tenemos esa parábola de los talentos. A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. Pero si el que tenía 1 hubiera multiplicado a 2, seguramente se le hubieran dado 2 más, y entonces tendría 4. Y luego 8, ¿verdad? Pero el problema no es cuánto recibes al inicio, sino tu entrega con lo que Dios te ha dado. Piensa en los milagros de Jesús. Las multitudes pudieron ver a Jesús sanar un leproso. ¿Quién vio a Jesús sanar un leproso? Los fariseos, la multitud, los discípulos. Pero las multitudes no vieron a Jesús enviar señal del cielo. Esa señal solo la vieron los que lo siguieron hasta el mar de Galilea, cuando vino una tormenta y Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Eso solamente lo vieron los discípulos, los que entraron más profundo. Pero de los discípulos, no todos vieron la transfiguración. Solo 3 pudieron verla. Jesús sabe cómo está repartiendo las cosas, ¿verdad? Entonces nos queda claro que por alguna razón estos 9 no vieron la transfiguración de Cristo en ese pasaje. Sí, como que su preparación quizá estaba yendo un poco más atrás de lo que debería ir, porque seguramente Jesús no hubiera tenido problema en llevarlos a los 12. Pero hay una razón muy clara por la cual Jesús solamente se lleva a 3, ¿verdad? Entonces hay gente, amado, que no entiende que para mantener lo que Dios te ha dado tienes que tener una relación constante con Él, ¿sí? Porque en Marcos 3 y en Marcos 6, Jesús ya le había dado a los discípulos autoridad para sacar demonios. Los 12 tenían la autoridad para sacar demonios, ¿verdad? Ireneo decía que algunos de los creyentes de la iglesia primitiva sacaban demonios, otros tenían visión profética, otros sanaban enfermos. No todos sacaban demonios, pero a los discípulos, a los 12, les dio esa autoridad. Ya se las había dado. Pero tú puedes tener dones y puedes tener talentos y dones espirituales, ¿verdad? Puedes tener dones proféticos, de sanidad, para predicar, para ser maestro, pero todos esos dones, sí, al igual que la autoridad que tenían los discípulos, van a depender y están condicionados a tu unión con Jesús, a tu unión con el Espíritu Santo, a tener una relación con Dios. Si tú pierdes esa relación, pierdes lo demás. No es algo estático que va a estar ahí contigo, ¿verdad? Solo porque sí. Hay gente que en el pasado tuvo algo de Dios, pero al descuidar su relación con Dios, hoy en día tienen que fingir que todavía lo tienen. ¿Saben cómo se hace? Aprendieron la técnica. Es más, saben cómo mirar a la gente y hacer como que saben pretender, pero perdieron lo que tenían. Ya no lo tienen. Tienen que fingir que lo tienen. Y los discípulos están haciendo toda la mímica que hacían cuando sacaban a los demonios antes. Pero por alguna razón han perdido cierta autoridad. Algo descuidaron en su vida diaria. Sí, entonces cuando tú te preguntes, ¿y por qué? Mi oración ya no es como antes. Hay algo que estamos descuidando. ¿Por qué ya no es lo mismo? Porque hay algo que estás descuidando. No es que Dios te cierre la puerta. No es que el Espíritu Santo diga, ya no quiero llenarle más. Es que nosotros vamos descuidando la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces los discípulos están quizá confiando en sus fuerzas, confiando en la técnica, confiando en los sistemas
que ellos conocen. Yo me imagino a los discípulos quizá usando todas las técnicas que vieron, echando lodo, ¿verdad? Y escupiendo y haciendo todo lo que Jesús hizo alguna vez, haciéndolo ellos también. Pero no funciona. Porque si no está el Espíritu Santo activo, ¿verdad? Lleno ahí en la persona, no funciona. No es así. Si solamente es mímica. Entonces, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, vamos a perder lo que el Señor había puesto. Sí. Cuando John Wesley hablaba de esta caer de la gracia, por ejemplo, cuando él predicaba de esto, es como que el punto culminante, ¿verdad? De una persona que durante mucho tiempo descuidó su relación con Dios hasta que negó a Jesús. Siendo una persona que estaba en fuego, viene a deteriorar su relación con Dios. Es como que algo que no tiene lógica, ¿verdad? Porque lo normal es que se desarrolle hacia adelante, es que crezca, pero esas personas van como que hacia atrás. Y si ellos no cambian en ese ritmo que llevan, lo que va a suceder es que van a terminar apartándose del Señor. ¿Sí? Entonces, si nosotros como cristianos, como iglesia, descuidamos esa presencia de Dios, vamos a tener que depender de nuestras fuerzas. Ahora, si estamos preparados, vamos a poder pretender. Es decir, si tenemos buena música, si tenemos buenas técnicas de predicación, somos buenos oradores, si tenemos un buen sistema con los niños, vamos a pretender que está Dios ahí. Vamos a mantener entretenida a la gente. Van a estar muertos, pero vamos a mantenerlos ahí. Pero y si no estás preparado, desde el día uno va a ser un desastre, ¿verdad? Pero para el caso es lo mismo. Si no está la presencia de Dios, la iglesia no tiene absolutamente nada, ¿verdad?, de vida. No es la cantidad de personas, sino si realmente el Espíritu Santo está en ellas. Somos dependientes del Espíritu Santo. Eso es lo que valida tus palabras. Y ni siquiera es que puedas hacer milagros. Amado, no todos van a tener el don para hacer milagros. No todos van a orar y Dios necesariamente va a sanar a alguien. Algunos lo van a ver, otros no. Pero el Espíritu Santo es lo que valida tus palabras. Eso es lo que valida tu predicación, tu oración, ¿verdad? Tu imposición de manos por alguien, cualquier cosa que hagas para el Señor. Lo que lo valida es la presencia de Dios en tu vida. Los discípulos no estaban siendo honestos con sus intenciones al orar por el endemoniado. Por eso es que la humanidad nunca nos va a alcanzar para librar a alguien del infierno. Tú puedes hacer todo lo humanamente posible para salvar a alguien y no te va a alcanzar. Si tu predicación está vacía del Espíritu de Dios, nunca vas a llevar a alguien a los pies de Cristo. Si no oras lleno del Espíritu Santo, nunca vas a poder orar con fe. Vas a querer convencerte, pero no vas a estar convencido. ¿Sí? Si tus disciplinas espirituales están ausentes de Dios, de una verdadera comunión con Dios, van a ser solamente frivolidades que vas a usar para presumir lo que tú puedes hacer y otros no pueden hacer. Entonces, como quiera que sea, ellos no pueden sanar al muchacho, no pueden liberar al endemoniado. Y viene el versículo 19. Dice Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo, ¿verdad? Y se lo llevaron. Y al verlo, el espíritu derribó al muchacho, quien cayó al suelo convulsionándose y arrojando espumarajos. Verso 21. Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo está así? Y él responde, desde su niñez. Y en muchas ocasiones lo arroja al fuego y al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdame y ten misericordia de mí. Verso 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al instante, el padre del muchacho clamó y llorando dijo, creo, ayuda a mi escasa fe. Y al ver Jesús que la gente corría y se congregaba, él reprendió al espíritu diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres de nuevo en él. Y gritando el espíritu fuertemente, le hizo mucho daño y salió, y el joven quedó como muerto, de tal manera que muchos decían que estaba muerto. Verso 27. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y entrando Jesús a la casa, sus discípulos le preguntan en privado,
¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y él responde, este género con nada puede salir, sino con ayuno y con oración. Hay una teología muerta, que es la de los discípulos. La de discutir, la de presumir, la de frivolizar. Discutir mi teología para avergonzar a otros que saben menos que yo, buscar gente de otra denominación para demostrarles cómo ellos no saben lo que yo sí sé. Esa es la teología muerta, esa es la teología que no sana ningún corazón, que no ayuda a nadie, ¿verdad? Pero la teología de Jesús es la que vivifica. Y este es el que sí puede sanar al joven, pero no nada más al joven. Primero Jesús se enoja, ¿verdad? Y les llama generación incrédula. Y cuando habla de la generación incrédula, no se refiere a los discípulos nada más, se refiere a los discípulos, a los escribas y a los mirones, a toda la gente que estaba ahí. Esta queja es como la de Moisés en Deuteronomio, hablando de Israel, ¿verdad? Este pueblo incrédulo, ¿verdad? Este pueblo que no te obedece, es de duro corazón. Pero Jesús viene y se queja de ellos. Porque los discípulos, cuando ven que el demonio no se va, tampoco es como que hagan otra cosa. Es decir, no es como que busquen, ¿sabes qué? No pude hacerlo, pero déjame ver qué hago por ti. Déjame ver qué hago por el muchacho, qué hago por el papá, ¿verdad? Déjame ver qué esperanza le doy, déjame ver cómo lo ayudo. No es que hayan hecho eso. Simplemente se volcaron a discutir con los escribas, dejaron al joven ahí. Los escribas, ellos no tenían fe en los milagros, en que ellos podían sacar demonios. Así que uno no esperaría que un escriba orara por un endemoniado. Pero uno sí esperaría que al menos, si se sabían todo el Antiguo Testamento, hicieran algo de misericordia con ellos, ¿verdad? Que hicieran algo por ellos. Y la gente que estaba ahí, pues al final tampoco estaba haciendo nada. En pocas palabras, el joven fue el centro de atención mientras los discípulos trataron de sacarle el demonio. En cuanto no pudieron, la atención se centró en la pelea de los fariseos y los escribas, de los discípulos y los escribas, y al joven lo dejaron allá revolcándose solo. Y entonces Jesús viene y reprende absolutamente a todas las personas que están en ese lugar, llamándoles incrédulos, ¿verdad? Y son incrédulos no porque no puedan sacar un demonio, sino porque no tienen ni siquiera la fe para ayudarles a las personas que estaban en problemas en ese momento, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo el Señor se expresaría de mí si viniera y me viera la cara en persona, ¿verdad? ¿Diría que soy parte de la generación incrédula? ¿O qué, cómo se expresaría de mí como creyente, verdad, en esta iglesia local, en esta iglesia de este siglo? Porque mientras los discípulos piensan que traen toda la unción, para Jesús no son más que una bola de incrédulos. ¿Sí? Y Jesús viene y se pregunta, es una pregunta retórica, ¿verdad? Una expresión, ¿hasta cuándo he de estar aquí con ustedes? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? La frustración de ver que tu hijo ya le está llegando la hora de la independencia, ¿verdad? Y todavía te habla para que le hagas la leche. Y tú ya, ¿verdad? Ya sabes que ya te vas. Jesús sabe a lo que va. Ya les avisó. Me van a crucificar. En poco tiempo ya no voy a estar aquí. Y ustedes todavía están en este nivel, comportándose como adolescentes espirituales, cuando ya deberían ser capaces, sí, de tener cierta madurez. Como la frustración de un padre, ¿verdad? Cuando ve que el hijo no quiere crecer, y no quiere crecer, y no quiere crecer. Ya están grandes, ¿verdad? Y todavía quieren que les venga y les tire la leche, y vengan y les explique, ¿verdad? Desde el principio, ustedes ya pueden atender a las personas. Ustedes ya pueden orar por los enfermos, por los endemoniados. Y si vieron que no resultó, a lo mejor les falta relación con Dios, pero mínimamente debieron de haber hecho algo por esa familia, en lugar de estar perdiendo el tiempo peleando con los escribas, ¿sí? Porque no quieren madurar. No es que les falte teología. Tienen al mejor maestro. No es que les falte maestro. Tienen a Jesús. Simplemente no quieren estar listos. Es un síntoma del ser humano.
Lo ves en todas partes. ¿Qué pasa con la gente que se cambia de trabajo todo el tiempo? Quieren ser el nuevo. Les gusta ser el nuevo porque el nuevo nada más tiene que picarle un botón. Pero en cuanto toman responsabilidades, van a otro lugar a hacer el nuevo en otra parte. Es un síntoma del ser humano, ¿verdad? Y lamentablemente esas mismas acciones venimos y las llevamos a la vida cristiana. Y es parte de lo que el Señor deberíamos permitirle que radique de nuestra mentalidad, ¿verdad? Porque los discípulos no están mostrando el nivel que ya deberían mostrar para el tiempo que han estado con Jesús, para las enseñanzas que han recibido de Jesús y para los milagros que han visto de Jesús. Jesús está esperando que ya estén en otro nivel, ¿verdad? Pero no es por el maestro. Judas tuvo el mejor maestro y falló como discípulo, fracasó terriblemente y se suicidó. Entonces, si nosotros no nos conectamos con el Señor, siempre vamos a ir detrás del nivel que deberíamos de ir en las cosas del Espíritu Santo. Y Jesús se molesta con los discípulos y les dice, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí con ustedes para mantener su fe, que no se les caiga porque es más frágil, ¿verdad? Que un vidrio, que un cristal. Y luego pregunta otra vez también y dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? O sea, ya no nada más tengo que estar con ustedes. Aparte, ya están siendo carga como discípulos. En lugar de madurar discípulos y poder apoyarme en ustedes 9, están siendo más carga para mí de lo que deberían de ser. Es decir, yo debería tener más tiempo para dedicarme a otras personas, pero no puedo porque ustedes todavía están indefensos después de tanto tiempo. ¿Sí? Y esto nos representa, nos enseña la dificultad que representaba también para Jesús esta limitante de tener esta humanidad, ¿verdad? En él. Lo llevaron a un punto donde a Jesús se le hacía físicamente pesado trabajar con sus discípulos. Qué desilusión, ¿verdad? Que Jesús se tuviera que expresar así de nosotros. Ellos querían que Jesús hiciera los milagros, que Jesús enseñara, pero ellos no podían madurar todavía. Y entonces Jesús se olvida de ellos y va con el hombre. Y Jesús le pregunta al padre del muchacho, porque este espíritu en el verso 20 dice que en cuanto el demonio se acerca a Jesús, se inquieta y empieza a retorcerse, ¿verdad? Y hacer el espumarajo y todo eso, y la gente empieza a alborotarse. Y Jesús, para no hacer show, va a actuar rápido antes de que la gente se empiece a juntar. Y Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuándo está así? ¿Desde cuándo dice el padre? Desde la niñez. Y Jesús hace una pequeña cosa diferente. Jesús viene a ser un médico y un pedagogo. Un médico con el padre y un consejero, como un terapeuta. Porque a Jesús nada le cuesta tronar los dedos y liberar al muchacho. ¿Qué necesidad tienes de Jesús de saber desde cuándo está así? ¿Por qué tengo que tratar con el papá? ¿Verdad? No sé si te toca esos doctores que te empiezan a preguntar por tu rutina, ¿verdad? Y te empiezan a preguntar, ¿y qué estás comiendo? ¿Y por qué estás así, verdad? Y tú quisieras que pues, no te metas, dame la pastilla, ¿verdad? Dame lo que necesito. El doctor está tratando de cuidar tu estilo de vida. Quiero saber más, no me voy a limitar nada más a darte lo de hoy. Quiero ir más atrás. Y es un pedagogo porque Jesús le está enseñando a los discípulos la forma correcta de hacer las cosas, ¿verdad? La transición que deben de llevar cuando vayan a tratar con personas que están en necesidad. Jesús escucha al Padre y cuando tú escuchas a la gente, avanzas mucho. Los discípulos estaban muy ocupados hablando lo que sabían ellos hacer. ¿Y quién escuchaba al papá? Que tenía el joven así. ¿Qué importa, verdad? Vamos a sacar al demonio, vamos a hacer que se vea que está el poder de Dios. Pero Jesús va y escucha al Padre. Deja que exprese su sentir, su situación. Hay mucha gente en este mundo, amado, que se siente sola. Y muchas de esas enfermedades que tienen comienzan con el rencor
con el odio y con la soledad que sienten. Quizá si se sanaran primero de ese rencor, capaz que hasta la presión se les regula. Si sanaran de ese odio, quizá que hasta el colesterol se les tranquiliza. Hay muchas cosas que comienzan con las ataduras que la gente trae en su vida desde su niñez. Porque este padre es un hombre traumado. Fíjate lo que dice el verso 22. En muchas ocasiones lo arroja al fuego y al agua para destruirlo. O sea, ve a tu hijo en una situación en la que él solo se avienta al fuego y se avienta al agua y tú tienes que estarlo sacando de ahí. Y conforme el tiempo pasa, tú te haces más viejo y él se hace más grande. Y se hace cada vez más difícil sacar a tus hijos de donde están. Y entonces te frustras y viene el trauma de saber que no eres suficiente para ellos y que no te alcanza. Entonces dice el padre, yo quisiera poder sacarlo de ahí, pero no puedo. Ese papá no nada más tiene un hijo endemoniado, tiene trauma de años que no ha sanado, que no ha podido librar, ¿verdad? Jesús viene y sana al endemoniado y se van al infierno los dos. Porque se van con sus traumas que traen, con sus ataduras, sus problemas, ya sin demonio, pero al rato se lo encuentran otra vez, cuando se vayan al infierno. Jesús tiene que tratar primero con la vida de ellos, antes de cualquier demostración de poder, ¿verdad? Que pueda levantar el morbo de las personas. Los discípulos quieren sacar al demonio, pero Jesús quiere sacar al padre y al joven del infierno. Y ese es otro proceso diferente. Y es otro entendimiento. Porque orar por un enfermo tarda 1 minuto. Tratar con las personas te puede llevar mucho tiempo. Y a ver si ves el cambio. La gente, por ejemplo, que se dedica a las casas de rescate donde hay jóvenes saliendo de la droga, ¿verdad? Yo hablaba con algunos de ellos en alguna ocasión y me decían, es que yo ya fui libre después de 7 veces que me metieron. Me metían, me escapaba, ¿verdad? Iba por mí, me encontraban en un semáforo, me regresaban y me escapaba otra vez, ¿verdad? Y uno podía decir, pues si ya la tercera ya se salió, pues ya déjalo. No, iban por mí otra vez y a la séptima ya llevo 3 años limpio. El batallar con las personas, el darle el amor a la gente, eso es más complicado que hacer una oración de poder. Tal vez tú dices, yo no tengo don de milagros, nunca he sacado un demonio, pero el Señor te ha dado otro tipo de dones, ¿verdad? Y Jesús está mostrando aquí la necesidad que tiene la gente de ser librada, primero, de todo su pecado, de todo lo que llevan cargando a través de los años. El padre trae un trauma y Jesús lo está sacando del trauma primero, antes que sacar el demonio del muchacho. Porque mira, el padre está tan traumado por todo lo que vio, y luego llega, porque le dijeron que hay alguien que está sanando gente por todas partes, y está con los discípulos de ese hombre, y resulta que tampoco pueden. Y entonces la poquita fe que le quedaba, ya le quedó una pizquita. La fe que tenía ya se la acabaron de remover los discípulos. Sí, porque se sintió quizás hasta usado, porque están usando su situación para hacerse de una cierta fama, ¿verdad? O hacer de una cierta discusión, lo que sea. Pero solamente tiene poco. Por eso el padre dice, si hay algo que puedes hacer, pues ayúdame. Si hay algo, no estoy convencido de que puedas. Ya no estoy convencido. En otro tiempo estaba convencido, hoy solamente me queda como que la esperanza. Si hay algo que puedes hacer, por favor ayúdame. Es una pizca de fe. Pero amado, Jesús no ocupa tanto para hacer su voluntad. Poquito que le des. Si lo que te queda. Si tú dices, es que ya la vida me ha hecho trizas, ¿verdad? Ya soy puro cascajo, dale eso, lo que seas, con lo poquito que eres. No sabes lo que el Señor puede hacer con esa vida, lo que el Señor puede hacer con esa situación. Y en el verso 23, y ya vamos a terminar, el verso 23, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Primero, Jesús le avienta la responsabilidad al papá. Porque el padre dice, si tú puedes ayudarme, y Jesús dice, pues si puedes creer, ¿verdad?
Pero Jesús no solamente lo hace responsable, sino que lo equipa. Le dice, porque al que cree, todo le es posible. Jesús le dice, tú carga la gasolina, pero le carga el tanque, ¿verdad? Para que él pueda hacer, para que pueda tener esa confianza. Y esta fe, y esta frase, para el que cree todo es posible, amado, no es un mantra. No es algo que tú vas a repetir cada que quieras algo, ¿verdad? Cada que quieras lograr algo, porque el enfoque no es el que cree en que algo va a pasar, sino el que cree en el que hace todas las cosas. ¿Sí? Para el que cree todo es posible. No para el que cree que algo va a pasar, sino para el que cree que Jesús todo lo puede. Si tú crees que Jesús todo lo puede, entonces tienes que saber que para Él todo es posible. No es un cheque en blanco para que recibas todo lo que creas. Si no entres a esa teología, no es que todo lo que oras se te va a dar, porque no es así. Sino que tu fe tiene que estar fundada en que Jesús todo lo puede, en que Dios es soberano, es todopoderoso. Entonces, el hombre, en el verso 24, clama y llora y dice, creo, ayúdame en mi escasa fe, ayúdame en mi incredulidad. Cuando el hombre grita, llorando, ahí se rompe todo. Porque ahí entonces él se expone con Jesús. Ya se arrojó a los brazos de Jesús, ya está llorando, ¿verdad? Ya está exclamando, creo, ayúdame en mi escasa fe, ayúdame en mi incredulidad. Es decir, soy honesto contigo, tengo poco, te lo entrego, pero ayúdame en esta escasez a tener más fe. Sí, está siendo honesto con Jesús. Jesús hace lo que los discípulos no pudieron hacer, escuchar al padre del muchacho y trabajar con la fe del padre del joven. Jesús primero movió la fe del padre y luego hace el milagro. Yo no libero a tu hijo del demonio si primero no te libero a ti de tu falta de fe. Tú tienes que tener fe porque tú vas a dirigir a este muchacho cuando esté libre. Entonces el clamor del hombre, ese grito audible, cuando él dice, ayuda en mi incredulidad, nos demuestra que ya se entregó a Jesús, que ya le ha entregado todo a Cristo y que está siendo honesto con el Señor espiritualmente. Me falta fe, haz algo con ella. Te entrego lo que tengo. Porque nada ata las manos de Dios, por así decirlo, más que la hipocresía espiritual de un cristiano que pretende que tiene algo que no tiene, que pretende que es algo que no es, o que pretende que tiene cierto don que no tiene. Y esto desde niveles muy, muy pequeños, cuando alguien nos dice, ¿cómo estás? Y tú dices en Victoria, pero Victoria es para afuera, ¿verdad? Porque por dentro estás bien mal acabado. Y decimos, sí, tengo fe, pero sabemos que no es así. Y nos comportamos con el Señor, no de forma honesta, sino como queriendo maquillar un poco nuestra situación interna, como si pudiéramos esconderle al Señor cómo estamos. ¿Vas a pasar por crisis de fe? Sí, y el Señor las tiene que saber. No porque no las sepas y no se las dices, sino porque tú necesitas ser honesto con el Señor. Así es como se hace. Que la gente se entregue a Jesús es el mejor milagro que pueden recibir. Primeramente la salvación. Y Jesús viene y sana al padre. Todos esperando que el muchacho deje de hacer lo que está haciendo. Pero primero Jesús trata con el padre. Todos esperaban ver que saliera el demonio, pero resulta que el padre se pone a llorar primero. Jesús primero trató con el papá. Y ahora va a tratar con el hijo. Sí, en el orden correcto. Porque viene de arriba hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, Jesús después dice la Biblia en el verso 25 que libera al joven. Le ordena al espíritu que salga y esto pues ya sabemos cómo es, ¿verdad? Jesús ya lo ha hecho. Y el espíritu que estaba bien bravo le hace daño al joven, lo deja desmayado, la gente piensa que está muerto, pero Jesús lo toma y el joven se levanta como si hubiera resucitado a una vida nueva que nunca había podido tener. Ya no solamente va a ser libre del demonio, sino que además ahora
va a tener una fe en Jesús que antes no encontraba. Sí, la liberación del joven nos habla de una resurrección de una persona que vive cuando recibe la verdad del Evangelio. Y ya para terminar, vienen los discípulos, ya en la privacidad, y le pregunta, ¿por qué no pudimos nosotros hacer lo que tú hiciste? Y Jesús dice, este género no sale sino con qué? Porque la fe y la vida cristiana van de la mano. Porque si hay fe, o decimos que hay fe, pero no hay vida, no hay fe. Lo primero que vemos es que no todos los problemas, no todos los demonios son iguales, no todos los problemas son iguales. No todos los vicios son iguales, no toda la gente, no todos los divorcios sucedieron de la misma manera, no todos los traumas son iguales. Hay problemas más fuertes. Tú tienes que saber para qué estás preparado y cuando tú tienes que referir a alguien con otra persona con más madurez que tú en tu misma iglesia. Incluso el pastor, un día puede venir alguien con algo que supera sus capacidades y tienes que llevarlo con un profesional que tenga la fe cristiana. Pero uno tiene que saber dónde está su límite, para empezar, dónde está su preparación. Y en segunda, entender que a los discípulos decir que les faltaba oración y ayuno, es decir, su vida espiritual estaba descuidada. Si tus depósitos espirituales están vacíos, si la rutina de la vida diaria te está vaciando, hay cosas que no vas a poder hacer, que se supone que tienes la autoridad para hacer. Que Dios ya te equipó, pero por tu descuido no las puedes realizar. Porque la vida cristiana tiene que ir de la mano con la fe que decimos que tenemos. Si no vivimos lo que decimos que somos, entonces solamente somos habladores de Dios, pero no verdaderos predicadores. Tú predicas la verdad cuando vives la verdad. Vamos a ponernos en pie. Y tiene que haber un clamor